Y ahora sí ha llegado el momento para aprovechar la tercera sesión plenaria que, reitero, versa sobre seguridad alimentaria y financiamiento de la agricultura, fortaleciendo la resiliencia mediante la innovación. Vamos a llamar a quienes integrarán este panel. Invito a la presidenta del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario de Colombia, Alexandra Restrepo. Adelante y ocupe asiento, por favor. También invito a la directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Bettina Prato. Adelante. Llamamos también jefe del Servicio para América Latina y el Caribe del Centro de Inversiones de la FAO, Ekaterina Krivonos. Gerente de Planeación, Monitoreo y Evaluación del IICA, Federico Sancho. Forma parte de este panel también experto en financiación agrícola y desarrollo rural de la Agencia Francesa de Desarrollo, Claude Torre. Y para moderar este interesantísimo panel, presidente de esta asamblea, administrador general del Banco Agrícola de la República Dominicana, Fernando Durán. Invito a hacer uso de la palabra al moderador, Fernando Durán. Sí, vamos a empezar enseguida. Este es un tema sumamente interesante. Hablar de la seguridad alimentaria de nuestros pueblos, de nuestros países, pues seguro que es algo de un interés extraordinario. Y yo quiero enfocarlo desde tres perspectivas. O sea, yo creo que la seguridad alimentaria, desde nuestra propia experiencia, primero de las instituciones financieras. Sin duda que producir alimentos y todo lo que tiene lo relacionado con producir y la cadena de valor que se genera a partir de la producción necesita mucho financiamiento. Yo creo que eso nadie lo pone en duda. Entonces, pero ese financiamiento pasa también por todo el proceso de regulaciones de las instituciones financieras. Y ahí hay un tema, sobre todo. Y hay un tema porque el otro aspecto que muy relacionado con eso también es la desventaja que tiene el sector agropecuario, que tiene la agricultura frente a otros sectores. Sin duda que, y eso lo decíamos nosotros en nuestras palabras introductorias de bienvenida, antes de ayer, de que la agricultura, pues, como sector productivo, tiene la desventaja de que los otros sectores tienen una mejor rentabilidad, tienen una serie de condiciones que no tiene necesariamente el sector agropecuario. Y el tercer aspecto que yo también me gustaría que nosotros abordáramos es ya la inclusión, cómo hacer llegar financiamiento a los productores. Porque la agricultura también tiene unas características diferentes a otros sectores. Cuando uno financia, por ejemplo, viviendas, cuando uno financia consumo normal, pues el repago, el dinero que se está recuperando, pues sirve para financiar a otros. En el caso de la agricultura, no. Cuando yo financio a un productor, ese productor me paga y está esperando de nuevo inmediatamente para seguir adelante con su producción. O sea que si queremos ampliar el horizonte de producción, necesitamos recursos nuevos. Y de eso es que vamos a hablar y de todos esos aspectos que tienen que ver. Y vamos a empezar con nuestra amiga Alexandra, que representa una institución de América Latina que ha tenido una gran trayectoria y que ha hecho grandes aportes al desarrollo de la agricultura de Colombia. Así que vamos a empezar preguntándole que nos cuente un poco cómo lo hace, cuáles son las formas como Finagro, que es la institución que ella representa, pues ha logrado el éxito que tiene y los alcances que ha logrado y el impacto que está teniendo y la contribución que está haciendo para la agricultura colombiana. Bueno, muchas adelante, gracias. Alexandra. Muchas gracias. Primero, saludo a mis compañeros de panel. Segundo, agradecer la hospitalidad
de Santo Domingo, de las personas de República Dominicana, nos han hecho pues sentir realmente muy bien. Y finalmente también agradecer al IDE de que haya depositado este voto de confianza en permanecer en el Consejo Directivo como una representante de la mujer agricultora. Todavía, y vamos a seguir, las mujeres seguimos y tendremos las botas en el campo. Entonces me siento muy honrada de poder representar a todas las mujeres que están en nuestro sector. Bueno, así es que Finagro, como bien lo planteabas, es una entidad que ha sido creada en 1990, apalancada por nuestra institución, sin querer decir que antes, desde los años 1920, pues en nuestro país se intentó hacer un tema diferencial con la agricultura, pero había cierta había cierta concentración en los grandes exportadores. Vuelve y llega 1990 una ley y se crea el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, buscando cerrar esa brecha que existía para el pequeño productor. Entonces nace el Sistema Nacional Agropecuario y con ello la banca tradicional o la banca comercial debe realizar unas inversiones obligatorias de un porcentaje de sus captaciones, tanto en cuenta corriente como en cuenta de ahorros y CDTs, depósitos a término a 180 días, tienen que generar un porcentaje, unos recursos que les llegan a Finagro por los títulos de desarrollo agropecuario y de allí pues nosotros se recoge todo este recurso y estos recursos hacen que se devuelva al campo colombiano con articulación del Ministerio de Agricultura, quien nos da unos recursos o unos subsidios para que nosotros los extrapolemos, es decir, al pequeño productor se le financia el 150% de esto, al mediano productor el 50% con esos subsidios, con esos recursos y al grande productor el 25%. Entonces este es un sistema que se puede replicar en otros países. Fernando, tú lo decías ahora que el sector agropecuario de pronto hay muchas brechas y pues Finagro en nuestro país, yo personalmente y yo creo que quienes me acompañan aquí no lo vemos así. El sector agropecuario en Colombia es el dinamizador de la economía. Hemos visto cómo ha impactado y cómo ha jalonado la economía en el Producto Interno Bruto entre el 8 y el 10% del PIB y pues ha tenido un crecimiento bastante importante. Finagro financia al ser segundo piso, claramente nos articulamos y somos un catalizador de recursos a toda la cadena de la ruralidad. A todo el ecosistema, no solamente estamos en la producción de alimentos, también estamos en la transformación, en la comercialización y algo muy importante, también llegamos a otros sectores como vivienda rural, con mejoramiento, con agroecología, con turismo, con minería de subsistencia para estos barequeros que tienen pues esta connotación. Y también, no solamente la Constitución nos dice que tenemos que asegurar o velar por la seguridad agroalimentaria, sino llevar infraestructura y también dignificar el campo. Tenemos una línea muy importante que es un gran dinamizador, que es la línea agroterritorial. Nosotros irrigamos también recursos a los municipios, a los entes territoriales, municipios y gobernaciones para poder financiar a tasas preferencialísimas, muy buenas, esas placahuellas, esas vías terciarias que es tan difícil para productor sacar los productos, para cadenas de frío, para centros de acopio, para transición energética. Entonces tenemos un portafolio en Finagro bastante amplio. Tenemos hoy una cartera de casi 50 billones de pesos
que es una cartera bastante importante. Podríamos hablar de unos 11.000, 12.000 millones de dólares colocados en el campo colombiano, y entonces pues para nosotros no es muy fácil poder tener ese calce con las multilaterales, debido a que nuestro fondeo, como pueden ver, viene de estas inversiones. Entonces nuestras tasas son bastante favorables y estamos por debajo casi 2-3 puntos de la tasa normal fijada que se tiene por la banca comercial en Colombia. Entonces, pues es esto, ¿no? Finagro tiene recursos para colocar, Finagro tiene unos retos muy grandes, porque muy grandes. Realmente, pues no solamente con lo que nos proponemos a colocar en este año 2025, sino también porque queremos seguir democratizando el crédito, seguir democratizando también la información en la ruralidad. Vemos que la educación financiera es un camino importante. Ya en el año pasado, 2024, logramos capacitar o transferir ese conocimiento a 32.000 personas, pues este año tenemos el gran reto de llegarle a 35.000 personas más, dándoles a conocer nuestros marcos de referencia, dándoles a conocer nuestra decisión, que gracias a este reconocimiento que nos hace ALIDE, pues nosotros irrigamos recursos no solamente con la banca tradicional, la banca pública, sino también con las cooperativas, y para esto ha sido creada esta herramienta que con ayuda, con esta plataforma que nos dio la cooperación canadiense, pues hemos logrado poder transferir y poder hacer inclusión financiera en las cooperativas. Queremos continuar con las fintech. Entonces, bueno, tenemos una oferta muy completa. Fernando, gracias. Bueno, sí, muchas gracias, eso veo. Bueno, ahora vamos a continuar con Bettina Prato, que representa al Fondo Internacional para el Desarrollo Agropecuario, el FIDA, que sin duda es una institución con una cobertura y con mucha presencia en nuestra región. Y con nosotros mismos, el Banco Agrícola, y con otras instituciones del país, estamos trabajando con el FIDA, y aquí mismo hemos tenido la presencia y la oportunidad de recibir la cooperación bastante desde hace mucho tiempo del FIDA, y esperamos continuarla. Y estamos ahora mismo en el Banco Agrícola discutiendo un proyecto. Pero bueno, a nosotros nos gustaría que Bettina nos pudiera comentar desde la perspectiva de esa visión global que ella puede tener por tener la oportunidad de dar una mirada así global de cuáles son las transformaciones que se ven en la agricultura y cuáles son los desafíos desde el punto de vista de la canalización de recursos para la modernización, para la descarbonización, para todos estos procesos y nuevos desafíos que enfrenta la agricultura. Bettina. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias. Le agradezco a don Fernando esta presentación, esta referencia también a la colaboración que tenemos con Banco Agrícola, que es algo que celebro mucho. Estamos muy comprometidos en ir adelante con un trabajo innovador con ustedes. Yo voy a hablar en inglés o una mezcla de las dos, no sé, porque me resulta un poco más fácil, aunque soy italiana, así que sí, el italiano y el español se parecen bastante. So just a few words about maybe the International Fund for Agricultural Development. Yes, global institution. Part of the United Nations system. I was super pleased earlier this morning to hear, I think, the special envoy for Financing Common referred to IFAD as also an innovative part of the UN system as a financial institution that is increasingly also generating resources through as an issuer and also from the market.
As a global institution, we have this dedicated focus to rural poverty eradication through investment in food systems, particularly into the livelihoods of people who live at the first mile or last mile, depending how you look at it, in rural areas, sometimes very remote rural areas. At the moment, in Latin America and the Caribbean, we have 26 projects. We have investments for around $1.8 billion. And quite a bit of that is in support to market access, sort of as transformational agricultural products, but also supporting institutions. And that includes financial institutions. We have over the years strengthened our relationship with Elite, but also on the ground collaboration with Banco Agrícola, but also with other partners, Finagro, I'm pleased to see here, and of course the other colleagues who are here on the panel. It's important to look at this issue of the existing challenges, los desafíos, pero también las oportunidades, ¿no? Para ir adelante con un trabajo de colaboración más y más estrecha con las instituciones financieras y los bancos públicos en particular. Y según lo que veo, en este momento, hay tres razones principales para seguir tratando de innovar en este sector del financiamiento para el agropecuario, los sistemas alimentarios en la región. La primera razón son los desafíos de las vulnerabilidades, ¿no? Lo del clima, el medio ambiente y también los cambios en la circunstancia de los mercados, ¿no? Las relaciones de comercio. De hecho, nos encontramos en una situación de vulnerabilidad general, ¿no? No solo en esta región, sino también de manera más global. La vulnerabilidad particular de ese sector es una de las razones que nos requieren continuar innovando por lo que se refiere a los productos de garantías, de seguro y todo eso, ¿no? Tener esta mirada de risk management. La segunda razón para que necesitamos seguir innovando es el hecho de que la pobreza rural, las inigualidades entre urban-rural en esta región y más allá de esta región, en realidad están muy estrechamente relacionados con agricultura. Así que el financiamiento, el tema de la inclusión y también de cómo utilizar el financiamiento para que sea una herramienta para salir de la pobreza, requiere que sigamos innovando los productos, ¿no? Las maneras de entregar los productos financieros. Eso es un tema que continúa enfoque también para nosotros como FIRA. Y la tercera razón para que necesitamos seguir innovando en este sector es que todavía nos falta un camino para llegar a ecosistemas financieros donde se colabore de verdad, ¿no? Donde los diferentes actores pongan sus diferentes competencias y mandatos, ¿no? Sobre la mesa para encontrar maneras de trabajar juntos. Me parece importante también destacar tres tipos de oportunidades que observo yo en esta región y más allá de esta región globalmente. El primer punto es que los sistemas agroalimentarios hoy en día son muy dinámicos y no solo se habla del campo, pero como la presidenta Finagro lo destacaba justamente, pero si miramos más allá del campo, ¿no? A lo largo de las cadenas de valores, eso es un sector más y más dinámico con modelos innovadores de inversión, de producción, productos innovadores. Es un sector muy interesante que puede ser de verdad un sector donde vale la pena invertir, ¿no? Con una mirada de business. Eso es el primero.
La digital transformation, ¿no? La digitalización. Esa es una palabra bastante complicada de decir para mí, pero el tema de cómo el digital está, ¿no? Cómo bajan los transaction costs, los riesgos, ¿no? Cómo eso está transformando un poco toda la manera de trabajar en este sector. Es una oportunidad muy importante que se tiene ¿no? Se tiene que tomar en cuenta. El tercero es esto que estamos viendo en esta sala ahora a lo largo de esos días. Hay un sector financiero con una mirada, ¿no? Al impacto, al desarrollo en esta región que es muy, muy vital, muy importante, dinámico, con muchísimas experiencias que aprender. Así que 3 oportunidades. Y las 3, no voy a seguir, ¿no? Compartiendo experiencias del FIDA porque no tengo muchísimos minutos, pero yo veo 3 áreas de innovación particularmente ahora y durante los próximos años. El primero es que tenemos que utilizar el financiamiento de manera más enfocada en apoyar al desarrollo de modelos innovativos de negocio, de inversión, ¿no? El Innovative Business Models. Y con eso hablo de los modelos que nos permiten avanzar sobre el tema de la nutrición, sobre el tema de ¿no? la adaptación a los cambios climáticos. De verdad hay muchísimos emprendedores, hasta pequeños emprendedores y emprendedoras, ¿no? En ese sector que necesitan soluciones financieras adecuadas y que tienen una energía, unas ganas de hacer cosas, ¿no? De manera nueva en ese sector y ¿no? necesitan y merecen el apoyo en la innovación por parte del sector financiero. La segunda área de innovación es no solo la financia digital, sino también la financia para la digitalización, ¿no? Los digital registries, ¿no? Data systems for digital credit scoring systems. Hay todo un mundo de inversión en ese sentido. Nosotros estamos en ello con ustedes. Que todavía nos puede dar mucho. El tercero, así voy a terminar, tenemos que ver cómo un sector de innovación, cómo trabajamos juntos, el ecosistema. Nosotros hemos empezado a trabajar con los colegas de Rabobank, de Rabo Partnerships, disculpa, Lloret, para ver cómo podemos apoyar a las conexiones, ¿no? Entre los actores, los bancos de desarrollo público y otros actores en este ecosistema. Y así también es un sector con muchas oportunidades y vitalidad, dinamicidad, en lo que estamos como FIDA con ustedes y bueno, con muchas ganas de avanzar para seguir adelante. Con eso termino. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con Caterina Kribonos de la FAO. La FAO es una institución que con una larga trayectoria en nuestro país y en el mundo. O sea, por algo es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Aquí tenemos muchos proyectos, pero tenemos uno muy, muy importante que estamos llevando a cabo, que es tratando de llevar el país a un nivel de hambre cero. Y estamos trabajando fuertemente, estamos trabajando con un conjunto de iniciativas gubernamentales de manera que el país pueda ser considerado en menos de 2 años en un país donde se ha reducido el hambre a niveles muy significativos, que se pueda decir, se puede hablar de hambre cero. Así es que, Caterina, a nosotros nos gustaría que, bueno, con esa experiencia, con esa visión global que tiene la FAO, que tú nos pudieras hablar un poco, así, por donde terminaba Betrina, hablando de las transformaciones. ¿Qué se requiere? ¿Cómo conseguir los recursos que se necesitan para hacer las transformaciones que necesita la agricultura? Porque sin duda que la agricultura y todo, y más que la agricultura, todo el sistema alimentario pues está en un proceso de transformación. Hoy día la agricultura, no solo la seguridad, sino también la inocuidad de los alimentos
el producir alimentos nutritivos, el producir, que se produzca conservando la naturaleza sin que se dañen los recursos naturales sobre los cuales se produce la agricultura, todo lo que tiene que ver con la huella hídrica, la huella de carbón y todas esas cosas que hoy día de alguna manera están en el imaginario de los ciudadanos y de las sociedades a nivel global. O sea, ¿cómo conseguir los recursos necesarios para llevar a cabo esos procesos? Hablar un poco de eso, Caterina. Muchas gracias, don Fernando, por estas preguntas fundamentales. Muchas gracias, colegas, gracias a LIDE, gracias a Banco Agrícola por invitarnos y a las autoridades de la República Dominicana, a todos ustedes por acogernos en su país. Estoy feliz de estar aquí por parte de FAO con mis colegas y creo que soy una de las pocas personas que no vienen del mundo de financiación. Entonces yo voy a hablar desde el punto de vista de conocimiento. Como FAO es un organismo de conocimiento y colaboramos con muchos de ustedes, incluyendo mi colega de FIDA, pero mi perspectiva, me gustaría tomar un paso un poco atrás, porque tanto la colega de FINAGRO como Bettina de FIDA ya han hablado de soluciones financieras, pero ¿por qué estamos haciendo esto? Es porque el mundo todavía está enfrentando, y ahí estoy un poco más escéptica que usted, don Fernando, que hambre cero todavía está muy lejos, lamentablemente. En América Latina, esta es una región que alimenta el mundo porque está proveyendo muchísimo de los productos del consumo global. Es una región que más exporta de todas las regiones del mundo, es el exportador neto más grande y este superávit comercial en alimentos está siempre aumentando, especialmente en los productos como soya, que la América Latina y el Caribe aportan 66%, 2/3 de lo que se consume globalmente para alimentación animal y humana, y también carne bovino, que son 43% a nivel mundial, y frutas, que son 24%. Entonces, es un sector con gran potencial, gran importancia mundial, pero sin embargo la región todavía enfrenta el problema del hambre y malnutrición. A pesar de los avances que hubieron en los últimos 2-3 años, y eso sí es verdad que la región América Latina es casi el único en el mundo que hizo importantes avances. Por ejemplo, desde 2022 hasta 2023, la población que sufrió inseguridad alimentaria bajó 3.2% hasta 28%, que todavía es muy alto. Y también la reducción en la subalimentación en el último año, digamos, entre 22 y 23, se bajó de 6.6 a 6.2% de la población, que es bajo en comparación con muchas de otras regiones del mundo, pero todavía 41 millones de personas en América Latina sufren del hambre. Entonces es inaceptable y no deberíamos tener este número, deberíamos tener hambre cero. Hay grandes disparidades entre las regiones, por ejemplo, en el Caribe y también algunos países en Centroamérica es donde más sufren el hambre. Y hay muchísimos factores atrás de este desarrollo y son principalmente eventos climáticos extremos, variedad en clima, y esto nos trae huracanes, sequías, inundaciones, incendios forestales que alteran la producción, el comercio y acceso a los productos sanos. Porque recuerden también que malnutrición también viene por falta de acceso a los productos sanos en la dieta de las personas. Y América Latina tiene el costo de alimentación saludable más alto en el mundo en comparación con otras regiones. Entonces, eso es lo que, este costo de las dietas saludables es un gran factor atrás de estas problemáticas que estamos abordando hoy día. También hay desigualdades estructurales que tenemos que abordar con la pobreza, desigualdad, acceso limitado a servicios básicos, a los recursos de muchas personas, pero especialmente comunidades indígenas y poblaciones afrodescendientes. Y ahora las acciones prioritarias, ¿qué deberíamos hacer? Entonces, como FAO, identificamos varios rubros críticos de interacción y de intervención, tanto en temas de producción y comercio como en el tema de acceso a los alimentos, entonces protección social, acceso a las dietas sanas. Es imperativo reforzar resiliencia climática, por ejemplo, a través de sistemas de alerta temprana, gestión de riesgo, invertir en la infraestructura de campo, en riego, y también potenciar comercio, porque ahora en el ámbito que el primer día
había muchas intervenciones explicando el contexto mundial que ahora se encuentra muy complejo. Estamos volviendo a un mundo con comercio que está desacelerando por barreras arancelarias y otros, pero es importante que mantenemos facilitación del comercio entre la región y también con otras regiones para dar acceso a las personas a alimentación y también fomentar crecimiento, obviamente, económico. Entonces, con todo esto, con producir más con menos, requiere agricultura de precisión, agricultura digital, inversión en mapas del suelo, es algo que la FAO promueve y tiene muchísimo potencial en aumentar rendimientos y bajar los costos de insumos. Y también protección social y acceso a las dietas, como ya señalé, los programas de alimentación escolar, protección social, educación alimentaria, consumo informado, estos son factores críticos. Todo esto requiere financiación y son brechas enormes, existen brechas enormes en acceder a esta financiación, porque hoy día la asistencia oficial para el desarrollo, lo que se refiere a seguridad alimentaria, es bastante baja. Son solo 77 mil millones en 2021. Solo se agrega un cuarto de toda la asistencia oficial para el desarrollo a la alimentación y agricultura. Y los números de FAO, por ejemplo, nuestro economista jefe que calculó que se requiere 4 billones entre 2024 y 2030 para países de ingreso bajo y medio y para transformar los sistemas agroalimentarios, para bajar los riesgos, para tener alimentación, para tener ingresos. Si a esto se suma también objetivos de dieta saludable, accesibilidad a las dietas saludables, el monto asciende a 15 billones a nivel global que se requiere. Entonces son números grandes y la inversión pública no es suficiente. Además, la inversión pública se enfoca principalmente en estimular consumo y también gastos recurrentes, como por ejemplo subsidios a insumos, fertilizantes, químicos, etcétera. Pero realmente mucho del gasto público no aborda los factores de fondo que son necesarios para crecimiento sustentable y resiliencia climática en agricultura. Entonces, son muchas brechas, el financiamiento público no es suficiente, tenemos que ser innovadores, también como dijo Bettina, y como FAO también estamos trabajando mucho para apoyar a financiación combinada, financiación mixta, y trabajamos también con fondos de impacto porque son jugador importante, pequeño, pero creciente en este contexto mundial de financiación. Estamos sacando una publicación en los próximos días que calcula cuántos, este monto, esta magnitud de los fondos de impacto a nivel global. Son 81 fondos agroalimentarios en países de ingreso bajo y medio, que a fines de 2023 tenía una cartera de 4.000 millones en cartera activa. Entonces, como un fondo promedio son 68 millones, es un fondo de impacto para agricultura promedio, que es solamente la mitad del monto de los otros fondos de impacto en otros rubros productivos. Entonces, también hay fondos multisectoriales que incluyen agricultura y si se suman estos, el monto de la cartera sube de 4.000 millones a 6.000 millones globalmente. Estos fondos priorizan mejorar los medios de vida de agricultores, nutrición, seguridad alimentaria, el empleo rural y ayudan para disminuir los riesgos y atraer capital ya más comercial. Entonces es un área muy, muy prometedor y donde hay muchas lecciones que estamos aprendiendo como FAO también. Por último, muy brevemente, ¿qué hacemos como FAO en este ámbito? Yo represento el Centro de Inversiones de FAO y nosotros trabajamos con 30 instituciones financieras a nivel global. La mayoría son fondos, son bancos multilaterales o bancos regionales para el desarrollo. Trabajamos en 70 países y contribuimos, solo el año pasado, 2024, contribuimos al diseño de 51 proyectos de inversión por el monto total de 7.000 millones de dólares globalmente, incluyendo para América Latina 1.1 mil millones en la cartera, que mucho de esto está en Brasil, pero también en muchos otros países. En la República Dominicana trabajamos muy activamente con nuestros socios. Por ejemplo, con FIDA estamos empezando a desarrollar un nuevo proyecto para riego y manejo de recursos hídricos,
también el Banco Mundial, también está empezando una nueva operación en riego en la República Dominicana. Y con Finagro, el año pasado, creo que ya se aprobó el proyecto del Banco Mundial para Colombia que otorga financiación a través de Finagro a los usuarios, a los beneficiarios de Finagro en agricultura. Entonces también éramos parte de este equipo nosotros. Y finalmente, ¿cómo podríamos estos fondos de impacto y financiación mixta, cómo podríamos aumentar su impacto? Y eso es a través de claridad regulatoria, instituciones sólidas, fortalecer capacidades institucionales y técnicas para preparar proyectos atractivos y con resiliencia climática. Entonces, paro aquí, tengo otros temas, pero tenemos que... Sí, bueno, muchas gracias. Muy interesante las exposiciones de las tres damas. O sea que este es un panel bien... Y vamos a aprovechar y vamos a permitirle a Bettina Prato, que tiene que excusarse porque tiene otro compromiso, así que le vamos a permitir ausentarse y muchas gracias por la excelente participación. Bueno, a continuación vamos a darle la palabra a Federico Sancho del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, que es el jefe de planeación del ICA, quien también nos va a hacer unos comentarios y le vamos a enfocar un poco en el sentido, cuando hablamos de financiamiento y cuando hablamos de capitales, de movimiento de capitales, pues tiene mucho que ver con la expectativa y el posicionamiento que eso tiene en el plano de los que invierten, de las inversiones. Entonces, la agricultura, el relato que siempre ha tenido la agricultura no ha sido, digamos, el de estar en un plano de alta rentabilidad. Generalmente, la agricultura, sobre todo la pequeña agricultura, de la cual en muchos países de los nuestros depende la alimentación, porque incluso en la República Dominicana, alrededor del 80% de los productores agrícolas pues son pequeños productores. Y hay una agricultura familiar muy generalizada en América Latina. Y por eso, cuando se habla de ruralidad, de campesino, de agricultura, se tiende a pensar en un sector rezagado, en un sector de baja rentabilidad. Por eso, de alguna manera, en ese proceso de reposicionar la agricultura como una actividad productiva hoy día de valor, pues pensar también en cómo caracterizarla, cómo desarrollar un relato que le dé ese impulso necesario. Así que eso es lo que a nosotros nos gustaría. ¿Qué piensa el ICA que tanto aporte hace en esta región para darle esa posición que necesita la agricultura frente a los otros sectores para atraer capitales? Gracias, don Fernando. Y primero que todo agradecer la invitación al IDE, por supuesto, y la muy cordial atención de República Dominicana. Primero, bueno, decir, el ICA, nosotros nos gusta decir, el ICA es de los países. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura es un organismo especializado del sistema interamericano. Tenemos 34 oficinas a lo largo y ancho del continente. Tenemos una cartera de aproximadamente 300 operaciones por un valor aproximado de 1.000 millones de dólares, como un esfuerzo de cooperación de y para los países. Trabajamos en temas como bioeconomía, desarrollo rural, sanidad agropecuaria, inocuidad de los alimentos, recursos naturales, innovación. Y desde 1942, que fue constituido el instituto, yo diría que en nuestro caso como sectorialistas que somos, porque al final venimos del sector agropecuario, somos los primeros defensores de la construcción de una narrativa positiva hacia la agricultura. Y creo que muy atinadamente al IDE
ha puesto en estas 3 conferencias en el medio el tema de la seguridad, ¿verdad? Y yo digo que la seguridad alimentaria es la seguridad de las seguridades, porque sin alimentos no hay paz. Sin alimentos y sin la seguridad alimentaria, sin duda no vamos a tener seguridad socioeconómica, no habrá seguridad socioambiental, no habrá seguridad energética, seguro no habrá desarrollo. Pero si hay seguridad, hay riesgos, ¿verdad? Betina, Alexandra y Caterina ya han mencionado esos desafíos de la agricultura asociada a la desigualdad rural, ¿verdad? No es lo mismo atraer capitales a las urbes que atraer capitales a los territorios rurales, marginados, distanciados, desconectados. No es lo mismo ir a una agencia bancaria en capital que ir a Caquetá en Colombia o ir a una región alejada. La pobreza y el hambre pues siguen estando allí y ahora los efectos de un clima que cada vez es más adverso, ¿no? Ayer escuchábamos a la colega del Caribe decirnos cómo en una pequeña isla como San Kitts y Nevis pueden pasar 3, 4 tormentas tropicales y huracanes que desmantelan a todo un sector productivo. Entonces sí hay seguridad alimentaria, hay entonces también riesgos y vulnerabilidades. Pero esto entonces el ICA lo trata de contrastar, ¿verdad? Lo trata de contrastar bajo una narrativa positiva de la importancia que el sector agrícola tiene para América Latina y el Caribe. No solo desde el punto de vista de su función productiva, de la capacidad que tiene de alimentar a una población que hoy crece cada vez más, su contribución al PIB, cerca del 7% en América Latina, genera más del 15% de empleo, somos el food basket del mundo, traemos 15% de las exportaciones de alimentos salen de esta región. Y también nos gusta decir, lo hemos dicho desde los 2000, el efecto multiplicador de la agricultura, ¿verdad? Más allá de la mesa, decimos nosotros. El Banco Mundial también lo confirma. Un crecimiento en el sector agrícola es hasta 4 veces más eficaz en aumentar los ingresos de los más pobres que en otros sectores. Nos enfrentamos al 18, al 20% de la población que vive en zonas rurales. Esos son al final nuestros clientes. Entonces, enfatizar esa importancia económica es tal vez uno de los primeros pilares de esa nueva narrativa que nos gusta a nosotros insistir, y bueno, y a ustedes sobre todo como agentes financieros, agentes económicos, nos interesa decir, bueno, hay que apostarle a la agricultura. La agricultura en América Latina, ¿verdad?, tiene un valor trascendental en todas esas dimensiones que les he estado comentando. También cada vez más se asocia, sí, la agricultura y el clima y el financiamiento de la agricultura con el financiamiento climático. Ahí hay retos porque el financiamiento climático, los datos últimos que tenemos del IPC nos dicen que solamente el 10% del financiamiento climático viene a América Latina y solamente el 7% de ese 10% viene a agricultura. Eso termina siendo una suma no tan abundante como las que se llevan a otros sectores. Y nos gusta entonces decir, como segunda narrativa, que la agricultura es parte de la solución climática de los desafíos que hoy el mundo enfrenta. Eso pasa por hablar entonces de soluciones basadas en la naturaleza, la agroforestería, un mejor uso del suelo, la gestión del agua, la gestión integrada del paisaje. Hoy el 86% de las soluciones basadas en naturaleza y su promoción viene de recursos públicos. Eso es un lenguaje del sector público principalmente hoy. Necesitamos entonces que ese lenguaje
se inserte también en las entidades financieras. Y por tercero, debemos entonces demostrar, más allá de los datos, ¿verdad? Hay muchos estudios que ya hablan de el bajo nivel de financiamiento que existe en la agricultura, la necesidad de más recursos. Hablaban ahora temprano desde los trillones hasta los billones, y aquí posiblemente no llegamos a los millones. Más allá de los datos, toca sí enfrentar esas barreras estructurales que hoy pequeños y medianos productores, mujeres emprendedoras, jóvenes con excelentes ideas, organizaciones que hoy tienen visiones de negocios importantes. ¿Cómo les podemos proveer esas oportunidades en la bioeconomía, en la economía circular, en el uso de los recursos naturales, del aprovechamiento de la biodiversidad, combinando esto con estas soluciones de crédito de carbono, de descarbonización, de créditos de biodiversidad? Son todos elementos que le empiezan a agregar un poco más de utilidad a un sector que nos cuesta vender como de alta rentabilidad, de bajo riesgo, de negocio simple, de corta escala de tiempo. Para nosotros, en esta narrativa, insistimos mucho con los gobiernos sobre la necesidad de una nueva generación de políticas públicas, ¿no? Y los gobiernos hacen esfuerzos importantes hacia la generación de nuevas políticas públicas. La cooperación internacional está ahí también, de la mano con esos gobiernos, tratando de generar soluciones de valor a los problemas públicos. Y un elemento que no debemos perder de vista y que sin duda se convierte como en el tercer bastión, digamos, de esta batalla en la que todos estamos involucrados, tiene que ver con el financiamiento. El financiamiento tiene que entonces también tener esa capacidad de sumar a los esfuerzos de política pública. El concepto de blended finance que sale tanto ya a la palestra se empieza a convertir como en una nueva solución. Pero bueno, el financiamiento per se solo no va a ser suficiente. La cooperación técnica o la asistencia técnica per se no va a ser suficiente, y políticas públicas tampoco van a ser suficientes. Tenemos que unir esos tres sectores, y bueno, y ahí el instituto creemos que puede jugar un papel importante, sumando a esa intención que hemos tenido desde hace ya 80 años de fortalecer capacidades institucionales, de fortalecer capacidades técnicas, desarrollar, monitorear y capitalizar proyectos que sean bancables. Al final, esa es la única razón por la cual posiblemente un banquero se va a interesar por un proyecto de impacto. La articulación de los actores públicos, el ICA tiene esa capacidad de estar en el medio entre gobierno, actores privados, inversionistas y por supuesto, organizaciones de productores. ¿Para qué? Para fomentar iniciativas innovadoras que impulsen cadenas de valor. Cadenas de valor que son esa razón de ser que demuestra el efecto multiplicador de la agricultura. Y por último, bueno, tenemos que mejorar la data, ¿verdad? Ya sabemos por estos estudios que les mencioné de brechas de financiamiento, brechas por incluso mala estimación de los efectos climáticos o datos insuficientes. Más allá de los datos, sí, entonces debemos de empezar a trabajar más en qué tan eficientes están siendo esas inversiones, qué tan eficientes están siendo las inversiones de la cooperación internacional, qué tan eficientes están siendo los proyectos en los que la banca también de desarrollo está trabajando. Creo que con esos tres elementos la narrativa del sector se robustece, se hace potente en la medida en que logremos atraer nuevas generaciones de agricultores. Hoy un problema importante para la región, cómo logramos atraer nuevas generaciones
de mujeres y hombres del campo. Hay que poner al productor y a la productora en el centro de estas discusiones también. Y ese es el cuarto elemento que tiene que estar ahí. Política pública, financiamiento, cooperación y la visión de la persona productora. Es vital para esa nueva narrativa que todos estamos buscando. Muchas gracias, Federico. Ahora, con mucho gusto, le voy a presentar a Claude Storr, que es un experto en financiación agrícola y desarrollo rural de la Agencia Francesa de Desarrollo. Para nosotros, y yo quiero aprovechar, porque en este último año hemos estado trabajando muy de cerca con la Agencia Francesa de Desarrollo, con una serie de consultas tenemos un proyecto conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo y los aportes, y hemos tenido la oportunidad de hacer muchos intercambios. Los aportes de los especialistas de la agencia francesa han sido muy, muy valiosos. Además, Francia, que tiene un sector agrícola extraordinario, también tiene una gran sensibilidad. Creo que el gobierno francés tiene una gran sensibilidad por estos temas de la seguridad alimentaria y de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la agricultura. Y prueba de ello, incluso el propio presidente francés, he leído, ha hecho declaraciones muy, muy interesantes sobre la necesidad de tener regulaciones diferenciadas para el financiamiento agropecuario. Y lo ha dicho con todas las palabras, y Francia también, desde hace mucho tiempo, históricamente ha mantenido en el Caribe una estación experimental que ha hecho grandes aportes en Guadalupe y Trinidad. Siempre ha tenido una estación agropecuaria, pero con grandes aportes a la agricultura y al desarrollo agrícola de la región. Así es que con mucho gusto me presentamos al señor Claude para que nos hable un poco de lo que está haciendo la Agencia Francesa de Desarrollo en este momento y cómo seguir ampliando esos aportes y haciendo posible que esos cambios, esas transformaciones que se necesitan en la agricultura y cómo acompañar al crédito de la asistencia, porque todos los cambios que querramos hacer en términos de productividad, en términos de adopción de tecnología, en términos de mitigación de impactos extremos del clima, es en la finca de los productores, es en el terreno que hay que hacerlo. Y eso requiere no solo tener claro qué hacer, sino el cómo hacerlo. Así que un hombre que tiene mucha experiencia como usted nos puede hacer algunos consejos importantes. Muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación a LIDE y a Banco Agrícola. Y estoy muy honrado de pertenecer a este panel de alta calidad. Quisiera regresar sobre el punto de las políticas públicas y de la política agrícola que mencionó Federico. Es verdad que se ve que el sector agropecuario en todos los países está soportado. Son los países que no lo soportan que tienen dificultades tremendas y se ve que los países desarrollados o emergentes subsidian más que el valor en porcentaje del PIB a este sector. Y dentro de los instrumentos, de las herramientas de política pública está el Banco Público Nacional de Desarrollo. Y en términos de montos, hay que ver, y Catarina mencionó el monto de los fondos de impactos, pero los bancos públicos nacionales un grado de magnitud superior, que alcanza 1.400 billones de dólares por año, por solo el banco público, solo dentro del sector agropecuario. Y un estudio mostró que 2/3 del financiamiento formal pasa por los bancos públicos hacia el sector agropecuario. Entonces, algo muy, muy importante y tiene un papel muy importante. Y la FD ha trabajado mucho con los bancos públicos, como sabe, está implicado en el FIX,
está implicado también con el FIDA en la plataforma de Banco Público Agropecuaria y desde 20 años hemos financiado más de 100 operaciones con 40 bancos y 40 países por más de 1.200 millones de euros en todo el mundo. Y el asunto, si regreso a la seguridad alimentaria y la resiliencia, es que pensamos que el banco público hace parte de los instrumentos imprescindible, pero no es suficiente. No es suficiente y necesita apoyarse sobre otras políticas públicas para la capacitación, educación, infraestructura rural, todo lo que está vinculado con la extensión, pero a través de los productores, consejo a la finca, organización de los productores, etcétera, etcétera. Entonces, hace parte del entorno de servicio al productor y los gobiernos contribuyen a través de esas políticas agrícolas, agropecuarias, a soportar el sector. Por eso se necesita tener una visión holística del sistema alimentario y daré un ejemplo. Hemos financiado en Guinea apoyo a 2 redes de microfinanzas en la cadena del arroz y teníamos que hacer un diagnóstico de cadena y de la repartición de valor entre los operadores y vimos que con el gobierno guineano, vimos que había problema en 2 cuellos de botella que son la comercialización, que había una renta de unos operadores que monopolizaban el financiamiento y también por el procesamiento del arroz. Y entonces hemos trabajado sobre productos adaptados para específicamente esos puntos clave para al final poner más competición para la comercialización y más innovación tecnológica en el procesamiento que se contribuyó 5 años después a un crecimiento de los ingresos a los productores y también una mejor competición hacia el arroz importado del país. Entonces, y sobre todo para la comercialización y procesamiento, dar mucho poder a las mujeres porque ellas trabajaban más en la parte de comercialización agrupado y también por el procesamiento, toda la parte de vaporización del arroz, porque producen arroz vaporizado, fueron muy implicadas y fue un gran éxito. Pero no basta el enfoque de cadena, es importante tener también una visión territorial, porque por lo que hemos hablado de la resiliencia, de las incertidumbres, de un sector que va a ser muy impactado por el cambio climático, se necesita esta resiliencia territorial y financiar equipos de proximidad de locales. Un informe de la FAO el año pasado mostraba el interés de desarrollar almacenes de tamaño pequeño y mediano cerca dentro de los territorios y no contar solo sobre grandes inversiones. Entonces se ve que esta resiliencia hay que financiar y el banco público tiene su parte. ¿Cómo trabajamos como los bancos? Tenemos un enfoque que se llama Greenfic, que es una mezcla de línea de crédito y de asistencia técnica. Entonces, primero trabajamos por la demanda. Cuando un banco nos solicita, estudiamos su mandato y su estrategia, ver si efectivamente, porque hay bancos que se declaran banco público, pero que al final no tienen medio y van a financiar como el banco comercial o competir con los bancos comerciales y al final no financiar a los pequeños productores, por ejemplo. Entonces, trabajamos, estudiamos, negociamos y vemos hasta dónde quiere ir el banco, si quiere trabajar más sobre la inclusión financiera o crédito verde sostenible. Por ejemplo, aquí tenemos una obligación de financiar hasta 70% del fondo clima, que sea mitigación o adaptación. Después de esta fase de diagnóstico permite también de estudiar lo que financia ya el banco, pero que no sabe que toda inclusión financiera o son ya crédito verde. Entonces,
estudiar bien lo que hace ya el banco y ver si puede hacer más en esos asuntos. Y entonces elaboramos criterio de elegibilidad para la línea de crédito y el programa de asistencia técnica no reembolsable para a la vez promover si tenemos los fondos incentivo o capacitación institucional del banco. Más o menos el enfoque que tenemos. Gracias. Muchas gracias. No sé si tenemos más tiempo para hacer alguna otra pregunta. Bueno, piense que sí. Bueno, a mí me gustaría, sobre todo, que Alexandra nos pudiera comentar un poco cómo hacer, y de alguna manera en los comentarios anteriores ha surgido, cómo hacer que haya una mayor incorporación del crédito privado, que no es de la banca pública, a la agricultura. ¿Cómo hacer más atractiva la agricultura para el crédito privado? En países como el caso, por ejemplo, de nosotros aquí, la participación del crédito de la banca múltiple privada es muy, muy reducido, para decirlo de una manera. De la banca multilateral. El aporte que hace, la participación que tiene en el sistema financiero agropecuario. Gran parte del financiamiento que fluye al campo, alrededor de un 60%, proviene del Banco Agrícola, en el caso dominicano. Y creo que así es también en muchos otros países. O sea, me gustaría que ustedes nos comentaran qué hacer, cuáles son los instrumentos, cuáles son los estímulos que podríamos tener para que haya un mayor interés de la banca privada como negocio. Yo creo que también se ha hablado de eso, de que la agricultura, y yo creo que en estos tiempos se puede ver ciertamente como un negocio, pero un negocio que muchas veces está condicionado, porque cuando se trata de seguridad alimentaria hay una tentación muy grande de los gobiernos a mirar los precios, a los controles, ¿verdad? Sobre todo de los bienes básicos de consumo. Entonces todo eso de alguna manera tiene implicaciones en el sistema financiero. Sí, Fernando, mira, yo te dije que iba a volver y creo que va a valer la pena que vuelva la visita con el Banco Agrícola. Bueno, mira, hoy Finagro pues es un banco de segundo piso, se articula o se irriga recursos a través de la banca privada y la banca pública. Y siempre, y me uno a las palabras de mis compañeros panelistas, donde decían que se requiere mayor articulación entre la política pública y los intermediarios financieros. Creo que estos intermediarios financieros son los llamados, digamos, a llevar ese lineamiento con la banca pública y que haya una sinergia allí. Sin embargo, pues nosotros en Colombia tenemos la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, que es la que rige la política en el sector agropecuario. Entonces, pues hoy pues nosotros tenemos un crédito que baja a los productores en condiciones preferenciales, es un crédito de fomento, es muy inclusivo porque pues trabajamos o colocamos recursos al pequeño productor de ingresos bajos, a la mujer rural con tasas preferenciales, al joven rural con tasas preferenciales, a las comunidades étnicas, a las comunidades indígenas, a los negros, a los palenqueros y pues a la comunidad LGTBI. Entonces, pues tenemos una oferta bastante amplia. Tenemos garantías, tenemos una garantía muy importante que también cumple 40 años de existencia, que se llama el Fondo Agropecuario de Garantías. Finagro, a través de sus utilidades, destina un porcentaje para que ese FAC, que nosotros lo llamamos así, sea inclusivo, y lo que pueda hacer es poder integrar a esos agricultores que no tienen la posibilidad o que han sido excluidos por el sector financiero, poder ser mirados de alguna manera, y que el gobierno a través de este FAC es el fiador ante las entidades financieras. Tenemos también unos instrumentos para la gestión de riesgos
agropecuarios, que es administrado por el Fondo Nacional de Riesgos Agropecuarios por parte de Finagro, y aquí es donde nosotros nos articulamos con estos recursos que vienen de la banca privada, que les decía ahora que son inversiones, maluco decirlo, pero es como una inversión forzosa, porque de sus recursos tienen que darnos comprar títulos de desarrollo agropecuario. Pero con el Ministerio de Agricultura tenemos unos instrumentos que es el seguro agropecuario, ISA, que es un seguro agropecuario, el incentivo a la capitalización rural ICR, que tiene efecto, digámoslo así, en la inversión directa en el monto del crédito. También tenemos otro incentivo que es el ICGR, que es para riesgos agroclimáticos o sistema de riego, cuando hay exceso de lluvias o de efecto de estas. Y tenemos también otro instrumento importante que es el riesgo agropecuario, que se llama el IIGRA. Este IIGRA es un instrumento que es para las asociaciones de productores, que aquí tú lo mencionabas y es bien importante y es un foco que nosotros en Finagro hoy a través del Gobierno Nacional estamos mirando, porque queremos dar esos saltos grandes. El 1 a 1 es muy complicado llegarle al pequeño productor, pero si logramos las asociaciones, pues ellos consiguen asistencia técnica, mejores montos de crédito, mejores oportunidades en temas de comercialización. Y también pues tenemos otros instrumentos financieros como son los incentivos normales a las líneas especiales de crédito. Hoy tenemos la línea de transformación productiva. En Colombia el 52% de nuestras colocaciones se han ido para la producción agroalimentaria, y el 29% de nuestras colocaciones se van para la transformación productiva. Claramente pues tenemos la oferta no financiera, que era lo que yo les decía, educación económica y financiera para los productores, para fortalecer las capacidades, no solamente a los intermediarios financieros, sino a estos productores y a estas asociaciones, para que tengan un gobierno corporativo mucho más potente. Finagro, y así lo hacemos ver y así nos ven en nuestro país, pues es un pilar estratégico para el desarrollo del país, pues porque movilizamos recursos en condiciones preferenciales por todas estas líneas de crédito, por este ICR, que es un incentivo a la capitalización rural, con el seguro agropecuario, con nuestra garantía FAC. El crédito agropecuario debe ser una solución integral, y lo decían ahora mis compañeros, que combine financiamiento, que combine asistencia técnica, aseguramiento, clarísimo, y acceso a mercados internacionales para poder ayudar a esta comercialización. Y pues nosotros tenemos un reto importante en Finagro en el año 2026, que es incluir aspectos ambientales, porque pues tenemos que contribuir con la descarbonización de la agricultura. Y pues aquí hay una oportunidad inmensa. Todas nuestras colocaciones en el año 2026 tienen que ir con un componente ambiental. Gracias, Alexandra. Caterina, ¿algún aporte en ese sentido de la pregunta que hacía, de cómo lograr una mayor movilización de capital privado hacia la agricultura, sobre todo del sistema financiero tradicional? Bueno, ya en mis comentarios anteriores empecé a tocar este tema porque justamente, aunque es cierto que las bancas nacionales para el desarrollo, tal como decía Claude, es mucho más grande, obviamente, su aporte a agricultura que, por ejemplo, fondos de impacto, pero en algún momento no será suficiente porque como son financiados por los estados, por el sector público, la deuda de los países está aumentando y entonces su capacidad fiscal de seguir aportando al sector no es infinita. Realmente es muchos países con deudas altas, con crecimiento bajo, que implica recaudación baja también, tendrán problemas en cerrar esta brecha. Entonces, aunque fondos de impacto y financiación mixta todavía es una parte muy pequeña de todo el ecosistema, pero podrían ser catalíticos. Ese es el punto, que como ayudan a bajar los riesgos,
para inversiones, entonces ayudan a traer inversión privada. Y yo creo que ejemplos, y Alexandra habla bastante de eso, así que es muy importante que el tema de garantías, seguros agrícolas, créditos digitales, pero también lo que aporta financiación mixta es capital de primera pérdida muchas veces. Entonces, de nuevo, es catalítico, estratégico y ayuda a movilizar recursos. Entonces, si miramos la parte también financiación pública, ya estamos hablando de inversión pública en como, temas como riego, tenencia de tierra. Creo que como gastos públicos no están creciendo lo suficiente por el tema de estas limitaciones que estaba mencionando. Es importante que el gasto público se dirija a las áreas donde realmente hay un retorno digamos, al bien público. Y esto debe ser enfocado en temas, por ejemplo, investigación, que tiene un retorno enorme. Más o menos regresa 9 veces la inversión en la investigación agrícola, da rendimiento de 9 veces más en términos de beneficios al sector, en términos de productividad. Extensión, innovación, agricultura digital, tenencia de tierra, riego, sanidad, inocuidad alimentaria, estos son temas para inversión pública. Todo el resto, digamos que son más en el ámbito privado, ahí tenemos que pensar creativamente y juntar todos los actores, crear un entorno propicio a la inversión para que entran todos distintos tipos de fondos de impactos financiados por retirados de Europa que quieran hacer una diferencia. ¿Por qué no? Tiene que ser este ecosistema, hacerla crecer y fomentar. Entonces, eso es. Sí, muy interesante, Caterina, lo que ha dicho. Yo creo que ciertamente ahí también hay una oportunidad y yo creo que hay también un cierto, de nuevo, un reclamo a la banca múltiple, sobre todo, al Banco Mundial, al BID y todas esas agencias internacionales de desarrollo. Hay que ponerle atención a la creación de bienes públicos. Se necesita no solamente financiamiento, la agricultura también necesita conocimiento, la agricultura necesita infraestructura, y eso requiere, no hacemos nada con tener financiamiento para el fomento agrícola si no tenemos sistema de irrigación eficiente, si no tenemos caminos rurales que ayuden a movilizar toda la producción local. O sea, si no podemos financiar procesos también de transformación, agroindustria. O sea, yo creo que también hay un llamado de atención para que yo pienso que ha habido un poco de rezago en los últimos años de los organismos multilaterales de financiamiento. Han estado tal vez más preocupados por lo social y todas estas cosas, pero esos son temas que hay que de nuevo tenerlo en el top de la agenda, en las prioridades. Así que, mira, sin embargo, Federico, usted, el ICA está trabajando con una nueva iniciativa con los Ministerios de Agricultura que se conoce como el Fondo Hemisférico para la Resiliencia y la Sostenibilidad de la Agricultura. ¿Qué nos puede decir sobre ese fondo y qué debemos esperar de él, los países de la región? Gracias. Sí, es un mandato recibido el año pasado por los 34 ministros de la Agricultura para constituir, para crear este nuevo mecanismo financiero denominado FORSA, Fondo Hemisférico para la Resiliencia y la Sostenibilidad de la Agricultura. Le hemos denominado en corto, es un mecanismo financiero innovador con gobernanza técnica. Es la oportunidad de poder liderar una iniciativa respaldada por los ministros para construir y reforzar una facilidad técnica de asistencia que ha sido una fórmula tradicional de trabajo del ICA, apoyando sobre todo en la formulación de proyectos, en la atención a la política pública, en la generación de soluciones innovadoras y en capitalización de esos esfuerzos. Pero hemos también visualizado, en la medida en que hemos ido avanzando en esta iniciativa, en toda esa enorme oportunidad de una facilidad de negocios.
¿no? Y esa facilidad de negocios, lejos del negocio tradicional nuestro, valga la redundancia, de donaciones, grants, filantropía, aquí estamos hablando de inversiones. Y hay abundancia de capital, abundancia de capitales, sobre todo inversionistas interesados en portafolios, en pipelines, en proyectos rentables para la agricultura. Y ahí es donde el ICA juega un papel de puente entre esos inversionistas, esas organizaciones de productores y los gobiernos. Ambas facilidades convierten o generan el mecanismo de blended finance. Podemos entonces empezar a utilizar esos recursos que hemos recibido de donaciones, de grants, para primera pérdida, para proyectos de preinversión pequeños, para fondos catalíticos y unido al ecosistema de socios que hoy tiene el instituto, ponernos a la disposición con el conocimiento de punta de centros internacionales como el CIAT, el CIMIT, el CATI, el IFPRI, que tienen ese conocimiento, ¿verdad? Y que nosotros podemos entonces convertirlos en innovaciones. El Forza hoy está en una etapa de diseño y por supuesto que nuestra intención de estar en este tipo de encuentros apunta a ese acercamiento con entidades cooperantes, con entidades financieras, para terminar de darle forma a este mecanismo que creemos que puede darle también una nueva fórmula a cómo va a ser la cooperación internacional del futuro. Muchas gracias, Federico. Un último comentario a Claude para ya cerrar el panel. Vale, muchas gracias. Dos comentarios, si me permite. Sí, cómo no. Sí, para su pregunta sobre apalancar los fondos privados, pienso que hay el banco público, pero también hay la regulación. No hay que olvidar también el arma nuclear que mencionó la señora Restrepo, que son las cuotas de préstamo, que en Colombia constituyen entre 20 y 20% de los activos a atribuir al sector agropecuario. En Brasil es más o menos lo mismo, en India depende de alrededor de 18%. Hay muchos países que lo hacen y eso pone dinero privado manejado por el banco público. Después, del punto de vista del banco público, son la cofinanciación con otros bancos comerciales, se puede ser a mitad. Todos los que se mencionó los fondos de garantía hacia cartera de banco privada, todo lo que son trabajo de segundo piso con línea de crédito para banco privado que van a movilizar también su propio recurso y, claro, alianza en el terreno para movilizar, trabajar con las organizaciones de productores, empresas y con un enfoque cadena, por ejemplo. Se habló del subsidio, del seguro, pero es una política especial y que necesita específicamente por el sector agropecuario un subsidio de premio que en todos los países varía entre 50 y 80%, que es casi obligatorio. Y también los que se mencionó también sobre la información pública, como ha dicho el Banco Múltiple, tiene que poner más información como bien común, que va a servir también a los bancos privados de mejor conocer a sus clientes. Y se mencionó en el documento conceptual de ALIDE la plataforma de FIRA, Agritech Nexus, que también es un enfoque hacia eso. Del punto de vista de los retos de los bancos públicos, rápidamente, cómo alinearse con la propia política pública, es decir, se necesita coordinación y para alinearse aún con la política climática, política de biodiversidad, del agua, etc. Tener un sistema de información eficaz, porque lo que se mide se maneja, sí. Y entonces la digitalización tendrá gran importancia. Habrá que hacer compromiso entre robustez y costos, pero eso es muy importante. Se necesita también, como le mencioné, invertir en el conocimiento de un sector muy complejo y que evoluciona mucho.
desarrollar alianza en el terreno público y privada, capacitar su propio personal, porque hay resistencia al cambio en todas las instituciones, hasta en la FD, no lo vemos. Y se mencionó por Bettina el asunto nutricional como puede ser un objetivo transversal. Francia organizó la Nutrition for Growth 2 meses antes y la contribución del Banco Público de Desarrollo puede ser importante para todo lo que es sostenibilidad y todo lo que es agroecología a nivel del campo. Son prácticas muy resilientes, muy importantes para los productores y la región. Todo lo que es acceso con la inclusión financiera, la disponibilidad para mejorar los rendimientos con una intensificación agroecológica que necesita conocimiento y vínculo con las instituciones de investigación y de desarrollo. Y utilización, orientar también los financiamientos hacia cadenas sensibles a la nutrición, como todo lo que es fruta y legumbre, nueces, huevos, leche, para bajar los costos también y que la población pueda acceder con bienes y productos saludables. Y al final acabaré con el cuidado, que hace parte también de la seguridad alimentaria y nutricional. También favorecer también la equidad de género, que es muy importante para eso. Bueno, muchas gracias. Damos por terminado este panel y le agradecemos a todos los participantes por sus valiosos aportes. Estoy seguro que hemos aprendido mucho y que será de mucha utilidad para el futuro de los sistemas alimentarios de nuestros países. Muchas gracias.